Y en el día de hoy me gustaría hablar acerca de algo que todos conocemos, que todos hemos visto cientos de veces y que además es algo tremendamente llamativo. Es lo que conocemos como el arco iris. Y me gustaría que leyeseis conmigo un pasaje en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 8 al 17, en el que se dice lo siguiente. Dice: habló el Señor a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado, y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilado ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Y dijo el Señor: esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Pues sucederá que cuando yo cubra con una nube la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube, y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más aguas de diluvios para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Dios y entre toda alma viviente de toda carne que está sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Qué pasaje tan bonito. Y qué cosas o qué pocas cosas hay que sean más hermosas que un arco iris en el invierno. Ese arco de 7 colores parece que hubiera sido diseñado por un pintor que con toda la paleta de colores va mezclando unos con otros de forma que no se puede decir dónde empieza uno y dónde acaba el siguiente. Están hechos con una perfección y con una delicadeza y con un cuidado que solamente podía venir desde arriba, solamente podía ser hecho por Dios. Ese espectáculo, por lo menos a mí, pero yo creo que a todos, ¿no? Cuando estamos en medio de una tormenta y de pronto vemos que aparece el sol, y empieza a formarse el arco iris, nos da como una sensación de paz, de que ya ha pasado algo, ha pasado lo difícil, ha pasado la tormenta, ha pasado lo duro, y que va a empezar algo completamente distinto, algo nuevo. Ya luce el sol, porque sin sol no hay arco iris. Es algo que tenemos que ser conscientes. Y el pasaje que hemos leído nos habla de 2 cosas. Fijaos que la palabra que más se repite en todo este pasaje es pacto. Esa es la palabra que más se repite en todo el pasaje. La Biblia habla aquí acerca de un pacto divino
que ha sido hecho solamente por la misericordia de Dios. Dios no tenía necesidad de hacer ese pacto. Y quiero que meditemos brevemente en esto. Es decir, Dios podía haber dicho: cada vez que la humanidad se rebele contra mí, yo los voy a destruir con un diluvio. Y tenía todo el derecho. Pero Dios dice no. Él, hermanos, voluntariamente le sale de su corazón, dice: no voy a destruir más a la humanidad con un diluvio. Y fijaos, hermanos, que esto nos enseña que este pacto que Dios ha querido hacer con nosotros es un pacto, como dice aquí, perpetuo. Es decir, ¿cuántos miles de años hará desde que aquel primer arco iris se vio sobre la tierra? Desde entonces no han parado. Siguen siendo igual de hermosos. Yo he preparado, no sé si se va viendo ahí o estamos en el primero todavía. Ahí. Fijaos, he preparado una cantidad. ¿Se puede apagar esa luz de ahí? Y lo vemos desde el principio. Fijaos, aquí están los textos que estamos leyendo. Estará pues el arco en las nubes y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Dios y toda alma viviente de toda carne que está sobre la tierra. He aquí yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Porque hay una cosa importante, hermanos. El pasaje nos habla de dos cosas: un pacto y una señal del pacto. El pacto es el compromiso hecho por Dios. Es la palabra dicha por Dios. Es la declaración de Dios de que nunca más va a destruir la tierra. Pero además Dios adorna ese pacto con algo precioso. Un arco de 7 colores maravilloso. No, quiero decir esto, hermanos, no nos dejemos engañar con la idea de que los colores del arco iris los crearon los homosexuales para sus banderas. Mucho antes de todo eso, ya el Señor había diseñado los 7 colores del arco iris, y qué bien los había diseñado, y qué bien los había hecho. El arco, hermanos, es un símbolo, es una señal divina. Es que estoy entre aquí y allí. Es un símbolo, es una señal divina de su misericordia y de su grandeza. Porque como hemos dicho y hemos leído, Dios no tenía necesidad de hacer ese pacto, pero Él quiso hacerlo. Fue un pacto hecho desde su voluntariedad. Fijaos que mucha gente por todos los rincones del planeta han entendido que el arco iris representa un antes y un después. Antes que aparezca el arco iris está la tormenta, la lluvia, la posible destrucción. Pero cuando aparece el arco se hace la bonanza, la paz. Aparece el sol y consecuentemente ese arco de Dios. Por eso, desde el principio de este año, cuando comenzó la pandemia,
en los hospitales, las residencias de ancianos, las escuelas y otros centros de enseñanza, en pancartas y manifestaciones, el símbolo de que algún día todo esto pasará ha sido el arco iris. Porque, como decía, después del arco empieza una nueva etapa. Hay un antes y un después. A mí me gustaría que pudiéramos, porque yo estaba meditando ya hace algunas semanas, en el valor, hermanos, o la importancia de creer siempre lo que Dios dice. Si Dios dice, yo no voy a destruir más la tierra por un diluvio, yo tengo que creer que Dios no va a destruir la tierra por un diluvio. Es importantísimo, hermanos, creer siempre a Dios. Siempre a Dios, aún en medio de los momentos difíciles. O mejor dicho, mucho más en medio de los momentos difíciles. Meditando sobre la importancia de creer en Dios, me daba cuenta de algo que a veces se nos pasa desapercibido, porque los cristianos muchas veces somos demasiado infantiles a la hora de entender determinados pasajes de la Escritura. Y, por ejemplo, cuando leemos el pasaje de la caída en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, dice: pero la serpiente era astuta más que toda bestia del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: con que el Señor os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho el Señor, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, se abrirán los ojos y seréis semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar el conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Fijaos, hermano, que para nosotros es muy fácil quedarnos en lo superficial y ver la tentación de la serpiente como un mordisco a una manzana o a un fruto. Nos parece que eso es lo representativo de la tentación. Pero la tentación verdadera, hermanos, estaba en dudar de Dios. El diablo tienta a Eva para que desconfíe con esa frase cuando le dice: con que Dios os ha dicho. ¿Os dais cuenta? Hay mucha más profundidad, hermanos, en la palabra que lo que nosotros a simple vista muchas veces vemos. Porque en nuestra mente lo que parece que fuera lo importante era ver qué tipo de fruto era al que se le pegó el mordisco. Pero había algo mucho más profundo. Confiar en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios o dudar de ella. Dudar de lo que Dios había dicho. Y además, hermano, el diablo es tan descarado que cuando está hablando con Eva, se atreve a decir: mira, Dios ha mentido, no vais a morir, no moriréis. Dios había dicho: el día en que ciertamente comieseis de esto, moriréis.
Pero el diablo le dice, no vais a morir, sino que se va a producir un cambio maravilloso en vosotros, que vais a llegar a ser como Dios, sabiendo lo mismo que Dios sabe, el discernimiento del bien y del mal. Lo que me gustaría que se nos pudiera quedar es que, hermanos, el diablo siempre intentará que nosotros dudemos de la palabra que Dios nos ha dado. Intentará debilitar tu fe, intentará hacerte dudar y sembrar la duda en tu mente acerca de Dios y de lo que Dios te ha dicho. Por eso es tan importante, hermanos, aprender a creer en Dios en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Fijaos que los primeros 11 capítulos del Génesis, lo que se conoce como la historia de los orígenes, nos habla de una serie de generaciones rebeldes contra Dios y abocadas a todo tipo de pecados. Escucharon la voz de Dios y lo que Dios les decía, pero escucharon también la voz del enemigo y le hicieron más caso a lo que el enemigo les decía que a lo que Dios les había dicho. Fijaos, nos encontramos en el capítulo 11 del libro del Génesis que aquella generación llegan a una llanura y dicen, vamos a construir aquí una gran torre. Y vamos a construir una gran torre por si viene un nuevo diluvio, pero Dios había dicho que no iba a volver ningún diluvio. Dios les había prometido ya que la tierra no iba a ser destruida nunca más por un diluvio, pero ellos no lo creyeron. Y empezaron a construir una torre gigantesca. En realidad, más que una torre, era como una construcción, era con forma casi piramidal, así en siete plantas. Y al final, para desafiar a Dios, allí, hermanos, lo que pusieron fue un templo dedicado a los astros, para rebelarse contra Dios. Y Dios, que podría haber mandado en ese momento otro diluvio, como ya se había comprometido, ¿sabéis cómo lo hizo en esta ocasión? Haciendo que la gente no se entendiesen entre ellos. Y separó la obra. Es muy importante, hermanos, darle crédito a lo que Dios nos dice. Especialmente en los momentos duros de la vida. Y ahora estamos enfrentando uno de los más duros que hemos estado pasando como cristianos. Es muy fácil caer en escuchar la voz tentadora del enemigo que nos diga, con que Dios te ha dicho, para quitarnos la confianza en Dios, para hacer que dudemos de Dios. Pero nosotros tenemos que seguir creyendo en el Dios que nos ha dicho y en lo que nos ha dicho. Es como cuando a Job lo tentaba el enemigo en los tiempos más difíciles de su vida. Fijaos, hermano, alguna gente es tentada cuando todas las cosas le van bien. El diablo muchas veces te puede dar riquezas para desviarte de los caminos de Dios. ¿Y de qué vale que al final tengas riquezas si al final pierdes tu vida con Dios?
a otra gente en medio de los momentos más difíciles. Se le presenta como fue a Job y utiliza a su propia esposa y le dice la mujer: ¿por qué aquel que tú llamas el Todopoderoso no te saca de esta? ¿Os acordáis? ¿Por qué no te saca Dios de esto? Sigue bendiciendo a Dios porque vas a morirte sufriendo. ¿No te das cuenta que Dios se ha olvidado de ti? Hermanos, ¿no son las mismas palabras del capítulo 3 de Génesis que hemos leído? ¿No te das cuenta que Dios ya no está a tu lado, que parece que se ha olvidado de ti, que te permite pasar por cosas difíciles y duras? Para mí me encanta, hermanos, cómo Job, en medio de todo esto, dice la Biblia, que se mantuvo firme y no dudó de Dios. Sino que él, hermano, declaró una de las frases más hermosas y comprometidas de todo el libro de Job. Job llegó a decir: aunque él me matare, seguiré confiando en él. Qué valor, ¿no? Aunque las cosas me puedan ir peor, hermanos, aunque las cosas nos puedan fallar, aunque las personas nos fallen, aunque las circunstancias, los gobiernos muchas veces no sepan por dónde ir, porque, es decir, a veces las cosas son tan grandes que los propios gobernantes no saben por dónde meterle mano, ¿no? Pero en los momentos difíciles yo tengo que aprender a creer en lo que Dios me ha dicho. En el capítulo 10 de Hebreos hay unos versículos preciosos que nos hablan de no caer ni en la desconfianza hacia Dios, ni dudar de lo que Dios nos ha dicho. Fijaos lo que dice: retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Fiel es el que lo ha prometido. Hermanos, lo que le da valor a las promesas de Dios no es en sí la promesa, es quien la hace. Yo puedo prometerte algo y no cumplírtelo porque no pueda. Si yo te digo, te voy a pagar la hipoteca, porque yo tengo muy buen corazón y quiero que estés libre de esa carga, pero no puedo. ¿De qué vale mi promesa? Pero hermanos, cuando Dios dice: yo voy a cuidar de ti, yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu ayuda, yo tengo promesas preciosas para ti, tenemos que creer en el Dios que nos lo dice. Porque Él sí puede. Y lo que Él dice, hermanos, es digno de creerse. Lo que Dios dice es, yo diría, lo más digno de creerse de todo el mundo. Porque a veces creemos a alguien y nos falla. Pero no hay nadie que pueda decir que Dios le ha dicho algo y que le ha fallado. Y dice: porque fiel es el que lo ha prometido. Dios no es un hombre que se acobarde o que se vuelva atrás, dice la Biblia, ni que mienta, sino que es un Dios fiel. Por eso cuando el texto dice: porque fiel es el que lo ha prometido. Hermano, eso a mí me da una garantía, es decir, que no puedo tener en ninguno de vosotros.
ni en los gobiernos, ni en esto, ni en lo otro. Solamente tengo a alguien que sé que no me va a fallar nunca. Y que lo que ha dicho, y lo que ha dicho sobre mí, y lo que ha dicho en su palabra, y sus promesas, se van a cumplir, porque Él puede. Él es todopoderoso. Y fijaos, hermano, que hace miles de años que han pasado desde el diluvio y nunca hasta ahora se ha producido una nueva destrucción masiva por agua. Dios sigue viendo el arco en las nubes como la señal de su pacto y Dios sigue siendo fiel. La seguridad de las promesas de Dios, hermanos, esto es importante que lo entendamos. La seguridad de las promesas de Dios no está en que yo me las crea o me las deje de creer. No te confundas. Mi fe o mi falta de fe no hacen que el arco iris siga apareciendo cada día cuando termina la lluvia. No. Esto es algo que ha decidido aquel que es poderoso para seguir haciéndolo hasta el fin. ¿Me estoy explicando? Es decir, no depende de mí. No depende de que yo lo crea o no lo crea. Dios tiene su plan y cuando Él dice algo, Él lo cumple. Y nos sigue diciendo en Hebreos, no desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa. Porque es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Lo prometido es lo dicho, es lo hablado por Dios, es lo declarado por Dios. Dice, porque aún un poco, en un poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y me encanta la manera en que traduce esta parte, la versión Reina y Valera, porque dice, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no agradará a mi alma. Y Pablo dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Sabéis? Es muy interesante notar que en todo el Antiguo Testamento hay un solo texto en el libro de Habacuc que menciona la fe. Es Habacuc 2:4. Y en el texto hebreo, que está traducido exactamente así, dice, mi justo vivirá por la fe. Qué importante, hermanos, es entender que somos justos por Él, que somos justos suyos, que no somos justos porque nosotros hagamos cosas buenas, que somos justos porque Él nos justifica gratuitamente. Y dice, mi justo tiene que vivir, no, hermanos, por las situaciones difíciles, por los sentidos, por las circunstancias, tiene que vivir por la fe. Porque fiel es el que lo ha prometido. Yo estoy convencido, hermanos, que nosotros como cristianos no nos podemos permitir el lujo de dudar de las promesas de Dios. Porque dudar de las promesas de Dios es dudar de Dios. Si yo no creo lo que Dios dice, ¿cómo puedo creer en Dios? Elemental.
Es muy importante, hermanos, mantener siempre vivas las promesas que Dios nos ha dado. Las palabras que Dios nos ha dado. Porque debemos estar firmes y también afirmados. Firmes como personas, pero afirmados en sus palabras. En lo que Dios nos ha ido hablando a lo largo de nuestra vida. Yo estoy seguro de que a muchos de nosotros se nos han dado palabras de Dios. Dios nos ha hablado de muchas maneras durante nuestra vida. A través de un mensaje, a través de la propia palabra, a través de una canción. Dios nos ha dicho muchas cosas. Y a veces, en medio de los tiempos difíciles, podemos dudar de ellas y decir, ¿dónde está Dios? Parece que se ha olvidado de mí. Parece que, es decir, Dios ya no tuviese el cuidado que ha dicho que va a tener de mí. Pero recuerda, el que ha hablado, el que ha prometido, es fiel. Y aunque tú dudes, eso no rompe la fidelidad de Dios. Eso te estropea la vida a ti. Porque en medio de tu circunstancia difícil, en lugar de agarrarte a al único que te puede ayudar en los momentos difíciles, dudas de él. Pero hermanos, cuando tenemos claro en quién hemos creído, a quién tenemos y lo que nos ha dicho, lo que hemos escuchado de Dios a lo largo de nuestra vida y la seguimos creyendo, entonces somos gente fuerte y firme. Y fijaos, yo tenía aquí algunas reflexiones y decía, el fuerte no es el que nunca se equivoca, sino el que cuando comete el error sabe reconocerlo y pedir perdón. El fuerte no es tampoco el que nunca tropieza, sino el que cuando cae se levanta y sigue adelante. El fuerte no es el que lo sabe todo, sino aquel que cada día sigue aprendiendo a caminar con Dios, recibiendo cosas de Él diariamente y también de los demás. Mi consejo para ti en el día de hoy es que pongas un arco iris en tu vida. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Porque hay etapas nuevas para ti y para tu vida. Porque lo mejor no ha llegado todavía. Y como dice esa antigua canción del dúo dinámico que se ha hecho tan famosa en este tiempo, resistiré erguido frente a todo, porque soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Qué buen ejemplo, ¿no? A veces dudamos. Aquel que no haya dudado nunca y que quiera dárselas de superhombre o supermujer es un mentiroso. Yo lo digo así con todas las palabras. Porque todos hemos dudado en alguna ocasión. En los momentos difíciles, en los momentos duros. Hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? Parece que no te veo, que no te escucho, que no me escuchas, que no me respondes. ¿Quién no ha sentido eso en más de un momento? Pero hermanos, no dejemos nunca que el diablo consiga tentarnos con aquella primera tentación de hacernos dudar
de esa palabra que Dios nos ha dado. Dios nos ha dicho muchas cosas hermosas para nuestra vida y Él las va a cumplir. Por eso es importante, hermanos, traer a la memoria las promesas y las palabras de Dios que Él nos ha dado, sabiendo que todo lo que estamos viviendo pasará. Más tarde o más temprano pasará. Esto es como ese refrán español que dice: no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Es decir, al final esto pasará o estará controlado. Pero hermanos, Dios seguirá siendo Dios, estará en su trono y nosotros podemos seguir poniendo nuestra confianza y nuestra fe en aquel que es fiel en lo que ha prometido. No dejes que Satanás te robe las promesas de Dios, las palabras de Dios. No dejes. Aunque a veces esto sea parte de tus propias dudas, porque el Señor sigue vivo. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios en el mismo libro de Hebreos? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que, hermanos, aprovecha y pon un arco iris en tu vida. Yo voy a ver, creyendo con todas nuestras fuerzas, aunque las circunstancias sean muy difíciles, en la palabra que el Señor nos ha dado. Dios nos ha hablado a todos, nos ha dado, como decía Pablo, preciosas y grandísimas promesas. Y mi consejo para ti en el día de hoy es que pongas un arco iris en tu vida y un día todo esto que hoy nos preocupa pasará y Dios seguirá con nosotros. Él sigue vivo y sigue siendo el mismo, ayer, hoy y para siempre. Amén. Creo que la hermana Patri va a pasar por aquí para el tiempo de oración.